este periodo un general romano, Flavio Aecio de Mesia, nacido en Durustoro, población perteneciente a la provincia romana de Estigia Menor, alrededor del año 300 de nuestra era, ejerció las funciones del jefe del Estado durante el mandato del emperador Valentiniano III y consiguió frenar las acometidas de los pueblos bárbaros, retrasando la caída del Imperio de Occidente durante una generación. Su fama y su valor, así como la proeza conseguida, fueron tales que lo consideraron el salvador del Imperio de Occidente, y sus contemporáneos de Oriente le dieron el sobrenombre del último romano. Pues yo creo que vamos a hablar un poco, ¿no?, de Flavio Aecio. Es decir, sabemos que estamos ahora mismo, este personaje se hace importante en el reino, bueno, el reinado, el gobierno de Valentiniano III, ¿no?, que va del 425 al 455 después de Cristo, para los oyentes se encasillen ahí, pero nuestro protagonista, ¿no?, Flavio Aecio, nace un poco antes, ¿no? Se cree que hacia el año 390, ¿no? Sobre el 390 nace Flavio Aecio, era hijo de Flavio Guldencio, que en aquella época era el Magister Militum per Galliam, es decir, el máximo responsable del ejército romano en la Galia, era su padre, y de la hija de un senador adinerado de Roma. En el matrimonio de estas dos personas nace Flavio Aecio. Flavio Aecio, que con poquitos años, con 8 años, fue enviado como rehén con los godos de Alaric, algo muy frecuente, o sea, no era una cosa extraordinaria. Normalmente en esta época, para cerciorarse y para confirmar que los tratados de paz se cumplían, enviaban como rehén al hijo de un personaje importante que estaba en la corte durante varios años, en la corte de ese personaje. Pues entonces Flavio Aecio va a estar como rehén de los godos de Alarico durante 3 años. Y luego, cuando tiene 14 años, va a estar otros 3 años con los hunos de rehén. Durante otros 3 años, o sea que primero estuvo con los godos de Alarico y luego de rehén con los hunos, mientras que su padre seguía siendo el Magister Militum per Galliam. Esto va a ser muy importante en la vida de Flavio Aecio por la sencilla razón de que le va a permitir, primero, entablar una serie de amistades con personajes que con el paso de los años se van a convertir en líderes de estos pueblos bárbaros, bien sean godos o bien sean hunos. Va a tener una buena amistad con ellos y le va a permitir también aprender y a luchar como luchan realmente los bárbaros de aquella época, de forma que cuando tenga que enfrentarse a estos pueblos va a saber muy bien cómo luchar. De hecho, una vez que consigue vencer a los otros 2 generales que aspiraban al título de Magister Militum, como les dije antes, Félix y Bonifacio, él va a ayudarse, va a apoyarse en los pueblos hunos con los que tenía muy buena amistad. Yo aquí en la novela, precisamente, hablo de uno de estos líderes hunos con los que él va a tener buena amistad y se va a ayudar de ellos para luchar. En estos momentos, Valentiniano III, que era el emperador, tenía 6 años cuando subió al trono. Por lo tanto, la regente va a ser su madre, Gala Placidia, va a ser la que queda de regente, que en principio no era partidaria de Aecio, pero que con el correr de los años le va a apoyar en la lucha contra Félix y Bonifacio. Y al final va a conseguir vencer a estos generales y quedarse como Magister Militum de todo el Imperio Romano de Occidente. Ahí, cuando hablamos de Bonifacio, estamos hablando del conde de África, ¿no?, que permaneció leal a Teodosio. Aquí estamos hablando de esas disputas que hubo entre emperadores, y después formó parte del gobierno de Valentiniano III y de Gala Placidia. Lo que pasa es que, como todo, estos cambiaban fácilmente de chaqueta, ¿no?, y al final el emperador, más bien su madre, ¿no?, Gala Placidia, prefirió apartarlo y apostó un poco por su enemigo, ¿no?, que es decir, hay unos combates y al final el derrotado, que fue Aecio, cuando murió, si no recuerdo mal, Bonifacio, le nombraron a él, digamos, Magister Militum, ¿no? Es decir, de hecho, Gala Placidia en principio no era partidaria de Aecio, sino que era más partidaria de estos 2 generales, pero con el correr, que como tú has dicho, cambiaban de chaqueta según soplaba el viento, y entonces, llegado un momento determinado, va a dar su apoyo a Aecio, y con el apoyo de la regente y el apoyo que va a conseguir de los pueblos hunos, de varios pueblos hunos, va a conseguir vencer a Félix y a Bonifacio. Y desde ese momento se quedará como Magister Militum. De hecho, Aecio, tal fue su relación, que tenía guardaespaldas, ¿no?, su guarda personal,
era siempre unos, ¿no? Tenía, de hecho, en la rendición de uno de los caudillos francos, estaba él con su guarnición mongola, ¿no? Bueno, perdona, uno de los unos. Sí, sí, sí. Se parece mucho, de los unos, sí, sí. Y de hecho, su relación era bastante cercana a los de unos, hecho, ¿no? los 3 años que él pasó por los pueblos unos como rehén, hablamos como rehén, pero realmente era como un invitado que estaba allí con los hijos de los principales caudillos unos. Entonces él aprendió a luchar, a montar a caballo, a manejar el arco. Y los unos, una de las ventajas que tenían es que tenían un arco de doble cuerno que tenía una potencia descomunal y que ellos eran capaces de sus caballos de lanzar las flechas de Teles. Sí. Aecio aprendió a manejar ese arco y a montar en esos caballos, por lo cual él lógicamente tenía plena confianza en ese pueblo. No en todo, claro, porque luego se enfrentaría a Tila, pero los unos eran un conglomerado de pueblos y él con algunos de esos se llevaba muy bien, tenía muy buena relación y se apoyaba en ellos. Y apoyándose en ellos, pues luego consiguió frenar a otra serie de pueblos que intentaban penetrar en el imperio, en el territorio imperial. Pues ahora que Aecio es el máximo, bueno, el jefe casi junto a Gala Placidia, ¿no? A la que era la regenta, porque estamos hablando de un emperador que tomó, bueno, se fue coronado, fue nombrado emperador con 6 años. Y cuando estamos hablando aquí en el año 433, más o menos, que es cuando nuestro personaje Aecio es nombrado magíster, tendría, si tenía 6 cuando fue nombrado en el 25, pues espera, déjame calcular, 9, pues 14 años. Es decir, era un personaje que era un adolescente y no tenía un real poder. Es decir, al final era bastante marioneta y el verdadero líder era o Gala Placidia o Aecio, ¿no? Y Aecio fue, digamos... Mientras que su madre vivió, o sea, la regenta vivió, pues, hombre, Aecio confiaba en ella y ya en él, y eso. Pero una vez que Gala Placidia murió, quedó totalmente en manos de Flavio Aecio, que era el que disponía y el que hacía. Claro, a partir de ahí surgieron una serie de personas, como por ejemplo el senador Petronio Máximo, que aparece ahí también en el libro, que amigo de Flavio Aecio, pero que con el tiempo lo único que intentaba era quitarle del lugar y ponerse él. Lo que pasa es que las victorias militares que obtuvo Aecio contra una serie de pueblos bárbaros le impidió hacerlo. Y luego la victoria sobre Atila, pues ya fue el final. Curioso porque la victoria sobre Atila, que era cuando se suponía que alcanzó su máximo apogeo, Flavio Aecio, le va a servir para acabar. Sí. Es curioso, porque esa victoria es la que le va... No vamos a desvelar el final, porque no, eso dejamos. Que la gente pueda eso, sí. Pero es mejor que lo lean y que lo vean, que no hagamos nosotros un spoiler de ese. Pero es curioso que la mayor victoria, y por la que más se le reconoce a Flavio Aecio, que fue la victoria sobre Atila, que vaya al final a hacer acabar. Es curioso. Pues al tomar el poder, ¿no? Digamos, Roma no estaba tranquila, es decir, había muchos pueblos bárbaros, en este caso los hunos, más o menos estaban tranquilos, él era amigo de ellos, tenía mercenarios, más que en este caso gente con un federatis, ¿no? No eran federados, sino eran más bien mercenarios de él, a su servicio casi, al servicio personal de De hecho, cuando, luego hablaremos, si quieres, cuando Aecio pierde el norte de África debido a los vándalos de Geserico. La segunda ocasión, a Aecio es imposible, no puede enviar fuerzas porque no tiene fuerzas suficientes para recuperar las distintas provincias romanas del norte de África. Entonces firma una paz con Genserico y dentro de esta paz una de las condiciones es que el hijo de Genserico, Perico se llamaba, va a ir como rehén a Rávena, capital del Imperio de Occidente en aquel momento. Roma ya no era la capital, era Rávena, donde estaba la capital del Imperio de Occidente. Y es más, con la promesa de Aecio de que pasados unos años se va a casar con una de las dos hijas que tiene Valentiniano III. Valentiniano III no tuvo hijos varones, solo tuvo 2 hijas. Y entonces Aecio le promete a Genserico que va a casarse, a desposarse con una de las hijas. O sea, Genserico va como rehén a Rávena, va a estar allí durante algunos años para confirmar de que su padre va a cumplir con el tratado de paz que ha firmado con Aecio, pero con la condición de que luego se va a casar con una de las hijas, que fue una de las cosas que le echaron en cara, concretamente Petronio Máximo, y los que le apoyaban a él.
De hecho, cuando hablas de los vándalos, aparte de, digamos, del miedo a perder, bueno, de la invasión, de que los vándalos y sus amigos los burgundios, ¿no? Entrasen en Península Ibérica, después bajasen por todo, digamos, voy a hacer un viaje por Marruecos, Argelia, Túnez, y se asentasen en la zona de Cartago, ¿no? Que Cartago no la asolaron, sino la convirtieron en su capital. El problema que tenía esta invasión, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, fueron dos para Roma. La primera, que perdió uno de sus grandes graneros, los pocos que le quedaba al Imperio de Occidente, ¿no? Ese granero, que era la zona de Cartago, de la zona de Túnez, pero también perdió un poco el mar, ¿no? Porque los vándalos, al poco, aprendieron a navegar y se convirtieron en una especie de piratas bueno, y asoladores de las costas, y al final el Mediterráneo dejó de ser para los romanos un mare nostrum, pero sobre todo dejó de ser la gran ruta comercial, ¿no? Y eso llevó un poco a esa crisis económica que estuvimos hablando, ¿no? Efectivamente. Es que cuando este es el punto negro dentro de las cosas importantes que realizó Aecio, pues tenemos que se había enfrentado a los francos y los derrotó, se enfrentó a los alamanes, los rechazó, sometió a los burgundios, los arrinconó en Saboya, derrotó a las baguades. Las baguades no hemos hablado de ellas, pero las baguades eran una serie de revueltas que se organizaban, sobre todo en las zonas de los Alpes, de bandoleros, de gente que estaba, que no seguía el régimen y que lo ocasionaba verdaderos problemas al imperio. De hecho, podríamos José, que las baguadas muchas veces también se puede ver como una especie de respuesta del campesinado, ¿no? Ante un exceso de presión fiscal, o por ejemplo también ante un exceso de los protofeudales, ¿no? Estos señores que se van convirtiendo en feudales y deciden irse al monte. Es decir, básicamente, yo no pago a nadie y me voy al monte. Efectivamente. Y eso es otra de la demostración de que el imperio se iba degradando de mala manera y no conseguía controlar. Bueno, pues Aecio va a conseguir controlarlo, porque era una de las características fundamentales de Aecio. Aecio no podemos decir que fuese un gran estratega como fue Aníbal, Alejandro Magno o Julio César. Aecio lo que fue un gran político y un gran diplomático que supo anticiparse a lo que iba a ocurrir y ver cómo se podía solucionar. Entonces, en este caso, una vez que ha perdido las provincias orientales del norte de África, lo que hace es acudir al Imperio de Oriente para intentar formar una fuerza lo suficientemente grande y poderosa para expulsar a Genserico del norte de África. El Teodosio II le concede, dice que sí, se quedan en reunirse en Sicilia, y en Sicilia se empieza a organizar un gran ejército para cuando llegue la temporada, desaparezca la temporada invernal y empiece la navegación, poderse acercar llegar hasta el norte de África y derrotar a los vándalos. Pero mira tú, en ese intervalo de tiempo, Atila empieza a atacar toda la zona del Imperio Romano de Oriente. Empieza a devastar ciudades, empieza a atacar por todas partes, y entonces, claro, al Imperio Romano de Oriente no le queda más remedio que retirar las tropas que iba a enviar al norte de África con las de Aecio, porque claro, tiene que defender su territorio. Y Aecio se queda solo. Con su ejército solo es imposible vencer a los vándalos. Y entonces es cuando, aprovechando la astucia que tiene, lo intenta engañar, se van unas cuantas naves allí hacia Gago, dando la impresión de que tiene un gran ejército, e intentar negociar una paz con Genserico. Y de hecho lo consigue. Claro, ¿a costa de qué? Sí, le concede que respetan las provincias más orientales de África, a las que le proporcionan buenos dividendos, pero tiene que nombrar a Genserico socios, res y socios del Imperio Romano, que era un título que solamente concedían a los reyes aliados, y la promesa de que su hijo se va a casar con la hija del emperador. Aparece, ¿no?, en el horizonte ese personaje que ya hablamos de él, ¿no?, Atila, que es capaz de unificar a todos los clanes, tribus, pueblos de los hunos, pero no solo a ellos, empieza a recopilar amigos, ¿no?, que se unen a sus aventuras, ¿no? Y eso es interesante porque los hunos aportan caballería y los demás pueblos que van uniéndose, ahora menos, pero después cuando se adentre en la zona de Germania, ¿no?, va a ir cogiendo pueblos que van a aportar la infantería para sus ejércitos. Aquí entra Atila, ¿no?
Atila y Aecio, ¿sabes si se conocían? ¿Tenían alguna relación previa? Yo no he conseguido encontrar por ningún lado, y la documentación que yo he manejado para este libro no dice para nada que llegasen a conocerse, no llegasen. Desde luego, Aecio conocía a varios de los caudillos de los pueblos hunos que al final tuvieron que luchar bajo las órdenes de Atila. Pero directamente Atila y Aecio yo no sé si llegaron a conocerse. Indirectamente sí. Atila supo que estaba luchando contra Aecio y Aecio sabía que tenía que defenderse de Atila. Directamente, pero directamente yo no sé si llegaron a conocerse. Eso no he encontrado documentos, ni ningún historiador de los que han profundizado en este tema ha hablado de ese asunto, así que yo no puedo decir que realmente se conociese. Pues esos pueblos, ¿no? Ostrogodos, gépidos, erulos, turingios y los hunos, ¿no? Empiezan a internarse, como muy bien dijiste antes, ¿no? Cuando estaban luchando contra los vándalos, se internan en la zona de los Balcanes y comienza un poco, digamos, la presencia de los hunos en el territorio ya, digamos, como un pueblo invasor preocupante, ¿no? No como racias dentro y salgo, sino ya, ya que van a saquear grandes ciudades, ¿no? Grandes ciudades, y además era una cosa muy curiosa, porque una de las sorpresas que se llevaron los generales del Imperio Romano de Oriente es que hasta ahora los hunos se habían simplemente comportado como asaltantes, como atacaban una zona, la saqueaban y se desaparecían, pero nunca se habían enfrentado a grandes ciudades fortificadas. Y entonces la caída de Naissos era el principal baluarte que existía en la zona oriental. Desde Naissos salían las dos calzadas más importantes, una llevaba hacia Grecia y otra llevaba hasta Constantinopla. La caída de Naissos supuso precisamente que quedase todo el camino despejado para que los hunos pudiesen saquear Grecia, como hicieron, y hubiesen podido llegar a Constantinopla a asaltarla y hacerse con ella. Luego fueron una serie de circunstancias, un terremoto incluido por medio, pero tampoco vamos a desvelarlo, porque es una de las zonas de la novela que más eso, pero que realmente los bárbaros habían aprendido a utilizar armas y máquinas para asaltar ciudades, y lo habían aprendido precisamente de los romanos, cuando los Aecio y los generales romanos utilizaban a los pueblos hunos para ayudarse y defenderse y atacar. Entonces asaltaban ciudades, y los hunos aprendieron, algunos de los grupos hunos aprendieron precisamente de los romanos a construir máquinas lo suficientemente poderosas para asaltar ciudades, con lo cual el cambio que se había producido en los hunos era muy importante. Ya no era solo un pueblo que atacaba, asaltaba y saqueaba, sino que tenía la suficiente estructura para asaltar una ciudad y hacerse con ella. Y la mejor demostración fue la caída de la ciudad de Naissos, que no consiguieron llegar a tiempo. Las tropas que estaban en principio en Sicilia, hablábamos antes, que se estaban reuniendo con Aecio, se embarcaron rápidamente para llegar a tiempo, pero llegaron tarde cuando ya Atila había destruido Naissos, porque era de Oriente. Y esa es otra de las cualidades de Aecio, que no se queda tranquilo, sino que piensa, tiene la sensación de que detrás del imperio romano, del asalto y de la debacle que han hecho los hunos en el Imperio Romano de Oriente, una vez que lo hayan saqueado, van a buscar otro sitio donde saquear. Claro, otro sitio donde saquear, son ellos. No le queda nada remedio que ser el Imperio de Oriente, porque no van a saltar ahí en pueblos bárbaros que no tienen dónde. Entonces, lo que hace Aecio en esta época es empezar a tener contacto con una serie de pueblos, buscándose a esos pueblos de aliados. Incluso los visigodos, que habían sido durante mucho tiempo uno de sus mayores enemigos, que en este momento era la mayor fuerza que podía encontrarse en la zona de la Galia, va a establecer contratos de paz con ellos, de forma que si en algún momento los hunos intentan atacar el Imperio Romano de Occidente, él puede echar mano de estos aliados, como así ocurrió efectivamente. Eso nos demuestra un poco la visión del futuro que tenía el hombre, pues el nuevo emperador, pues un poco, también como eran la mayoría de los emperadores, pues un títere en manos de alguien que lo controlaba. Y con este emperador Aecio tuvo un contacto para conseguir una unión. Si en este momento estaban pagando un impuesto muy grande a los hunos, Aecio le aseguró que dejasen de pagar ese impuesto, porque si los hunos volvían hacia ellos,
entonces él lo apoyaría. Es decir, una unión entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, en caso de que fuesen atacados otra vez por Atila. Y Atila, en este caso, lo que hizo fue dirigirse hacia el occidente. ¿Qué se podrá decir? A Ezio se lo carga Valentiniano III. Sí, eso sí. El propio sí. emperador se carga a él. Sí. El paso me he leído, sí. Porque lo que dice al principio, que la mayor victoria de Aez sobre Atila, sobre los hunos, le va a traer su desgracia. Porque ahora Valentiniano III ya considera que no necesita a Ezio. Ha derrotado al mayor enemigo, que podían ser los hunos, Atila, eso, y ahora ya como que no necesita a él. Y además el emperador tiene miedo, porque en estos momentos Aezio tiene un hijo que quiere casar, lo está llevando a todas partes como discípulo suyo, lo quiere casar con la segunda hija del emperador. Acuérdate que hemos hablado de que el emperador tenía dos hijas. Una se la había prometido a Ezio, al hijo de Genserico, y él quiere casar a la otra hija que tiene con su hijo. De esa forma adquiriría el título de emperador, porque claro, no se lo van a dar